soy Débora Mabaires y te doy la bienvenida a esta odisea submarina. Me escapé de las redes y vengo a proponerte un paseo por el mar de la información, allí donde todo es un poco más turbio y los tiburones acechan. Mientras te pones las patas de rana, te recuerdo que esta es una investigación independiente. Vos podés ayudarme suscribiéndote al canal, comentando, difundiendo, y también podés hacerlo con una transferencia al alias mabaires.dni o a mabaires.mp. Tu colaboración es muy valiosa para mí. Muchas gracias. El mundo es un pañuelo y no alcanza para secar tantas lágrimas. En los últimos días el olor a pólvora se cierne sobre la humanidad y nos confronta con nuestra propia existencia. Una nueva guerra aparece en el escenario internacional y con su horror tapa la derrota de la OTAN y su títere Zelensky, de quien ya pocos se acuerdan. Ambos conflictos tienen el mismo origen: apoderarse del monumental comercio energético en Europa. El 7 de octubre hubo un ataque perpetrado supuestamente por Hamás hacia Israel, ingresando a través del muro más custodiado del mundo, ese que lo separa de la Franja de Gaza, un pasillo en el que arrinconaron a la población palestina que viene siendo masacrada de a poco desde hace 70 años. Y ahora, con esta excusa, está siendo bombardeada con una brutalidad inusitada, probablemente para lograr su exterminio. Pero quiero mostrarte hoy el abismo en el que nos veremos reflejados, porque ese genocidio tan lejano tal vez está más cerca de lo que parece. Para entender lo que está pasando hay que entender primero quién es o qué es Hamás. Acompáñame. Hamás, en su traducción del árabe, significa fervor. Es también el acrónimo de Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, Movimiento de Resistencia Islámica. El actual jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh, nació hace casi 60 años en uno de los campos de refugiados palestinos en el norte de la Franja de Gaza, pero hoy vive cómodamente en las cercanías de Doha, la capital de Qatar. Las brigadas Qassam son el brazo militar de Hamás y varios de sus comandantes también viven en Qatar. El objetivo de Hamás es crear un Estado palestino fundamentalista islámico, y la organización fue financiada por Israel. ¿Pero por qué? Porque buscaban restarle fuerza a la Organización de Liberación Palestina, la OLP, que dirigía Yasser Arafat, ese que tuvo el Premio Nobel de la Paz y luego de 4 años de asedio murió misteriosamente en París en el año 2004, aunque 10 años más tarde nos enteramos por el análisis de sus restos que había sido envenenado con polonio radioactivo. Claro, no por casualidad. Hamás fue señalada como organización terrorista, tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea e Israel. Sin embargo, a pesar del bloqueo que no permite llegar ayuda humanitaria, comida o agua a Gaza, según la versión mediática, estarían consiguiendo meter misiles, cohetes y bombas. No así armas cortas para defenderse del asedio de los colonos, por ejemplo. Raro. La cuestión es que los jefes de Hamás son protegidos por Al-Taimi, el rey de Qatar, que mantiene excelentes relaciones con los británicos. Esos mismos británicos que alguna vez luego de la Primera Guerra Mundial transformaron Palestina en su protectorado. El interés británico en Palestina se debió al crecimiento de empresas establecidas en las colonias británicas del sur de Asia a principios del siglo XIX. Era una buena ruta para llegar a Europa. Y después fue el interés por sostener el frente ruso. En 1948, los aliados decidieron crear el Estado de Israel en ese territorio y colonizarlo con los recién llegados de Europa. Y desde entonces, los palestinos viven en el infierno.
Pero ¿por qué esta brutal escalada bélica contra los palestinos ahora? Simple. Las costas gazatíes tienen importantes yacimientos de gas. Habiendo obligado a Europa a dejar de comprarle el gas barato a Rusia y habiéndose asegurado de que eso se mantuviera destruyendo el gasoducto Nord Stream 2, buscan venderle al viejo continente el gas de Medio Oriente. Y no es casualidad que Israel ataque Líbano y Siria al mismo tiempo que lo hace en Gaza, porque este enorme yacimiento de gas también pasa por esos dos países. Siria, al que Estados Unidos ocupa 1/3 de su territorio y viene expoliando desde hace al menos un lustro, luego de bombardear incesantemente el país por meses, y Líbano, donde misteriosamente, en 2020, explotó el puerto de Beirut, dejando 218 muertos y 300.000 desplazados, sin que se sepan las causas. Pero claro, podemos inferirlas, porque Líbano importa el 80% de sus alimentos, y ese era el principal puerto de entrada, además del más importante silo de la nación. La crisis creada por esa explosión afectó la moneda, la calidad de vida y la estabilidad política del Líbano, que hoy, además, es atacada con bombas por Israel. El ataque a Siria comenzó igual que el que vemos hoy. En 2016, con la excusa de atacar a ISIS, la agrupación fundamentalista terrorista islámica, los Estados Unidos bombardearon el este de Siria, matando alrededor de 100 soldados sirios e hiriendo a igual cantidad. Los esfuerzos diplomáticos de Rusia para evitar la escalada del conflicto lograron mantener la calma durante unos meses, pero entre 2017 y 2018 los aviones estadounidenses continuaron bombardeando el país de manera brutal, al punto que UNICEF llegó a pedir que dejen de bombardear hospitales y colegios, porque parecían ser el blanco preferido de los atacantes. Cuántas similitudes, ¿no? Desde entonces, al igual que en Irak, Libia y Afganistán, se apoderaron de las reservas petrolíferas del este de Siria. Como verás, es un plan sistemático y son delitos de lesa humanidad, pero ¿quién los va a juzgar? En 2017, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Egipto, Maldivas, Mauritania, Sudán, Senegal, Djibouti, Comoras, Jordania, Yemen y Líbano rompieron relaciones diplomáticas con Qatar por financiar el terrorismo de Al-Qaeda, Estado Islámico y el Levante de la región. Desde 2019, asociaciones de refugiados sirios tramitan 2 causas contra el Estado de Qatar por el financiamiento y el blanqueo de capitales llevado a cabo en la capital, Doha, para sostener a la milicia de Hayat Tahrir al-Sham, también conocida como Frente Nusra, un grupo asociado a ISIS y protagonista de la guerra civil padecida en Siria. ¿Pero dónde se hizo la denuncia? En Londres. Y no va a prosperar. Te preguntarás, ¿por qué si el denunciado es Qatar y no la OTAN que está detrás? Porque Qatar es un emirato absolutista que está gobernado desde su independencia en 1971 por la dinastía de los Al Thani y es uno de los socios militares más cercanos de Londres. Desde 2017 las Fuerzas Armadas de la Corona Británica mantienen acuerdos estratégicos con Qatar, que incluyen la interoperatividad de bases militares conjuntas en territorio británico. Qatar es el único país del mundo que goza de esa prerrogativa. Tienen 2 bases aéreas conjuntas, una en Lincolnshire y la otra en Yorkshire, ambas administradas por la Marina Británica, la Royal Navy, y además capacitan a los escuadrones aéreos enviados por la dinastía Al Thani. Qatar pagó $7.250 millones para coordinar las tareas de ambas fuerzas militares, que incluye la venta por parte del Reino Unido de 24 aviones de combate Typhoon y 9 aeronaves Hawk, como tarea prioritaria durante la Copa Mundial de Fútbol. Uno de esos 2 escuadrones estuvo manteniendo la seguridad aérea del evento. Pero, ¿por qué se asocian, no? Porque, bueno,
Ya está, se supone que se independizaron. Porque Qatar le vende el 9% del gas que necesita Gran Bretaña y hoy es el segundo proveedor extranjero. Es decir, que a Qatar le resulta muy conveniente todo conflicto bélico en la región, ya que los precios suben. Y también le resulta muy conveniente a la corona británica, ya que la corona qatarí es socia de Shell. El Reino Unido, además, ha sido el principal destino de las inversiones qataríes en los últimos años, por una friolera de 48.000 millones de dólares. ¿Y a qué se debe este amor de los qataríes por Gran Bretaña y no por otro país? Simple, porque desde 1867 hasta 1916 fueron colonia británica. En 1916, Gran Bretaña firmó con Qatar un tratado que establecía la protección de este territorio, por lo que tenían la supervisión de asuntos administrativos y políticas de relaciones exteriores. Es decir, un auténtico protectorado que terminó en los papeles en 1971, pero, como podés ver, solo terminó en los papeles. Este pequeño país, que era pobre siendo colonia, ya que se dedicaban a lo que los dejaban, que era pescar ostras, estatizó una empresa petrolera y a partir de los 90, cuando desarrolló la industria del gas, se convirtió en uno de los más ricos del planeta. Este emirato está denunciado por dar protección a algunas células terroristas islámicas fundamentalistas, como ya te expliqué. En 2003, el Congreso de los Estados Unidos se dio cuenta de que una gran cantidad de organizaciones benéficas con sede en Qatar apoyaban las actividades de Al-Qaeda y otras como ISIS o Hamas. Lo llaman el Club Med de los terroristas. Sin embargo, Joe Biden expresó que Qatar es el mayor aliado de Estados Unidos fuera de la OTAN. Qatar es además uno de los mayores inversores en España. Es accionista de la eléctrica Iberdrola a través del Fondo Soberano, que es un fondo de inversión estatal. También del holding aéreo IAG, a través de la empresa Qatar Airways. Tiene acciones en el grupo Prisa, la empresa de medios, y también en los bancos Barclays, Credit Suisse y Deutsche Bank. También en el grupo automovilístico Volkswagen y la ya mencionada petrolera británico-holandesa Shell. Por supuesto, también tiene intereses en el mundo del deporte, desde el Paris Saint-Germain hasta el Málaga, pasando por la Fórmula 1 y el Mundial de Pádel. Pádel, fútbol, bancos, lavado de dinero, Gran Bretaña, petroleras, terroristas y medios. Todo remite a un gran amigo del qatarí, un argentino, Mauricio Macri. En el año 2016, el gobierno de Mauricio Macri había acordado en secreto con el qatarí la creación de un fideicomiso de inversión, pero no con su dinero, sino con la nuestra. Proponía entregarles 300 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El director de ANSES, Emilio Basavilbaso, pautó en ese memorándum que se analice administrar ese dinero desde un paraíso fiscal. La fiscal Paloma Ochoa, al tomar conocimiento del documento, pidió la imputación de algunos funcionarios por defraudación a la administración pública. Desde Mauricio Macri, Gabriela Michetti, la canciller Susana Malcorra, Emilio Basavilbaso, el vicejefe de gabinete Mario Quintana, dueño de otro fondo de inversión, Pegasus, y el entonces director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Luis María Blaquier, hijo del empresario proxeneta, pedófilo y genocida Carlos Blaquier. También pidió investigar al empresario Diego Nicolás Rosendi, el extenista Gastón Gaudio y a Horacio Reiser, asesor del presidente en inversión extranjera, que fue quien filtró la información del Estado argentino a privados y extranjeros. El convenio creaba una estructura offshore y habilitaba la participación de un administrador extranjero que tendría todo el poder sobre el dinero y fijaba residencia en Londres, Gran Bretaña.
nada menos. La fiscal señaló que no se hizo el acuerdo por las vías legales pertinentes, como podrían ser el BCRA o el Ministerio de Economía, y que no quedaba registro en dicho acuerdo sobre qué aportaría cada nación ni qué interés tendría la operación. Pero el juez Daniel Rafecas desestimó la investigación porque al momento de la denuncia y la investigación no se había creado la offshore a la que el gobierno planeaba enviarle los $300 millones, ni había registro legal alguno, y tampoco perjuicio, es decir, el delito no llegó a cometerse. Habiendo zafado, Horacio Reiser fue ascendido, pasó a la Cancillería, que en ese momento conducía Susana Malcorra, y luego al servicio de Fori, como secretario de Relaciones Económicas Internacionales. Gaudio es hoy representante de la billetera virtual TotalCoin. Nicolás Rosendi, que tenía unos $8 millones en paraísos fiscales, le pagaba las expensas del country a Juliana Aguada. ¿A título de qué? No sabemos, porque por supuesto jamás fue investigado todo este temita de las prebendas. Al día de hoy, Rosendi está denunciado por la Procelac por fraude y lavado de dinero, pero no por pagarle las expensas a la esposa del presidente. Cuando el príncipe Al Thani vino a la Argentina en el año 2018, Macri lo convenció de que se compre una estancia en una de las zonas más exclusivas de la Patagonia, justo al lado del lugar donde se ubica otro de sus amigos de relieve global, el magnate inglés Joseph Lewis, verdadero dueño de Edenor que suministra energía eléctrica a medio país. El príncipe catarí está feliz con su nueva estancia de 28.000 hectáreas y, al igual que Lewis, alambró un río en la provincia de Chubut, impidiendo el acceso al agua potable de las comunidades de la zona. Las tierras que compró al lado de la estancia de Lewis se encuentran en zonas de la Patagonia que suelen denominarse inaccesibles para cualquier argentina o argentino que pretenda instalarse allí. El avance de este alambrado perjudicaría no solo a la población de Chubut, sino también a la de Río Negro. Este río tiene un recorrido de 800 kilómetros y alimenta a grandes poblaciones. De acuerdo a lo que establece la Ley 26.737, sancionada en 2011, las personas extranjeras no pueden ser poseedoras de tierras con cuerpos de aguas importantes y permanentes o que sean ribereñas a los mismos, ni tierras ubicadas en zona de seguridad de frontera. Y nada es casualidad, porque además de ser un proveedor de gas licuado para la Argentina, la empresa estatal catarí Qatar Energy es socia desde ese mismo año 2018 de ExxonMobil en Neuquén, específicamente en Vaca Muerta. ExxonMobil pertenece a The Vanguard Group, Fidelity Management, Capital Research y JP Morgan, ese banco que supo poner a sus gerentes como ministro de Economía en el gobierno de Mauricio Macri, como Alfonso Pratgay o Luis Caputo, el financista de los terroristas que quisieron matar hace un año a la vicepresidenta Cristina Fernández. Ahora presta atención, limpiate la máscara y mira bien, porque desde acá se puede ver la sangre y el mundo es un pañuelo demasiado pequeño. Qatar es refugio de agrupaciones terroristas que son protegidas y en algunos casos financiadas por su gobierno. El gobierno de Qatar es socio cultural y militar, además de económico, de Gran Bretaña. En zona de seguridad nacional en nuestro país, 2 extranjeros compraron tierras de manera ilegal. El británico multimillonario Joe Lewis y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Ambos están vinculados a empresas productoras de energía y bancos. En ambos casos
se apoderaron de nacientes de nuestros ríos cordilleranos en la región, que podrían afectar a la población de 2 provincias patagónicas. Ambos tienen en común el mismo socio argentino que participa con un muleto en estas elecciones. Este socio argentino, vinculado a la masonería y la andrángueta, tal vez termine teniendo un nuevo gobierno en las sombras. Es el mismo que, habiendo gobernado, nos endeudó de manera cruel y atroz. El mismo que ya negoció con su títere quedarse con YPF. El socio argentino es el que, habiendo ubicado a Lara San Juan, clausuró la búsqueda internacional y contrató una empresa británica experta en prospección del lecho marino para petroleras. Y lo hizo justo cuando acababa de lanzar una licitación internacional sobre áreas marinas offshore en la zona cercana al hundimiento. Si el pueblo argentino elige a su peón, en ese hipotético gobierno participarían los financistas de los terroristas de Revolución Federal y sus encubridores, además de los genocidas que torturaban soldados argentinos en Malvinas. El príncipe Al-Thani estudió en el Reino Unido, en la Royal Military Academy Sandhurst, institución académica a la que también asistieron los príncipes Harry y William, herederos de la corona británica. La misma corona británica que usurpa nuestras Malvinas. Ese territorio y su plataforma submarina en donde los británicos y los israelíes están extrayendo hoy petróleo. ¿Viste? No parecen tan lejanos los horrores de la guerra ahora, ¿no? En el próximo episodio la vas a ver más cerca aún. Por ahora, me despido. Hasta la próxima Odisea Submarina. Chao.